Vamos a pasar a repasar un poco algunas cuestiones que tienen que ver con la economía. Vamos a tener un entrevistado, Agustín Dateris, economista del campo nacional, con el cual hemos interactuado muchos años. Pero primero recordar algunos datos que son importantes, ahora que termina julio, en una comparación bianual, entre lo que fue julio del 2023, quizás uno de los tipificados como peores meses del gobierno de Alberto Fernández, y el julio de Javier Milei, concretamente, dato contra dato, de qué estamos hablando, porque a veces nosotros nos tiramos más tierra de la que nos corresponde. Cuando uno ve, por ejemplo, la industria manufacturera, encuentra que la caída del 2023 al 2025 fue del 10% en comparación con aquel julio del 2023, que la construcción se desplomó un 26,8%, que el comercio se desplomó un 4,3%, vemos que la tasa de desocupación aumentó del 6,9 del 2023 al 7,9 en el mismo periodo, y que la desocupación afecta y golpea fundamentalmente a los sectores más jóvenes, los que han votado mayoritariamente a Milei. La desocupación entre mujeres jóvenes subió desde el 2023 al 2025 del 16,9% al 19,2%, mientras que entre los varones jóvenes pasó del 12,8% al 15,1%. También tenemos que entre el 2023 y 2025, comparado julio a julio, se perdieron 484.000 puestos de trabajo registrados, de los cuales 56.000 corresponden al empleo estatal, 23.000 corresponde a trabajadoras particulares, 105.000 puestos son del sector asalariado privado, donde, digamos, el que se llevó la mayor pérdida fue la construcción con 59.000 puestos de trabajo perdidos. También hay una caída estrepitosa del consumo. En el caso de los autoservicios mayoristas, la caída llegó al 17,6%. Y también tenemos un deterioro de lo que son las inversiones extranjeras directas, donde la disminución fue del 50%, comparado julio del 2023 con julio del 2025. Bueno, y hemos tenido además una semana en la cual las turbulencias en materia de dólar, en materia de reservas, en materia de riesgo país, también son bastante alarmantes. Estamos en comunicación con el economista Agustín Dateris, compañero del campo nacional. ¿Cómo estás, Agustín? Estamos en Laudatistas, el programa de la Alameda. Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, te resumo, estábamos haciendo una comparación del julio del 2023 con el julio del 2025 en algunos Ajá. indicadores como por ejemplo construcción, manufactura, consumo, empleo, despidos, inversión extranjera directa, y la verdad que aquel julio del 2023 que tanto demonizan era un paraíso al lado de este julio 2025. Sí, Este, claro. Es que en realidad además son todas las consecuencias negativas de la única variable que le preocupa al gobierno, porque cree que es la única bandera que tiene para sostener, que es el tema de la inflación. El haber reducido el dato mensual de inflación a costa de todo lo demás, y donde todos esos problemas se van a seguir profundizando, porque este modelo lleva a profundizar la recesión, lo cual implica más desempleo. La escasez de dólares va a llevar a una situación muy delicada en el corto plazo, que va a ser muy difícil de sostener, pero el gobierno lo único que prioriza es el sostenimiento a como de lugar del dato de inflación, que igual se le empieza allá a partir de este mes a complicar por la tensión cambiaria que también responde a todo este modelo insostenible que armaron. Entonces, ahí se les empieza a complicar, pero todo lo demás es la consecuencia de lo que armaron, de un modelo de ajuste que profundiza constantemente el ajuste, de apertura importadora, de utilización de las jubilaciones y los salarios como ancla. Entonces, bueno, obviamente que todo eso debilita el consumo, debilita el mercado interno, y las consecuencias son recesión y desempleo, claramente. Es un proceso muy parecido a lo que vivimos en la década del 90, pero acelerado, ¿no? Digo, donde va a ser mucho más rápido que lo que fue en aquel momento, que terminó explotando en una crisis de recesión y desempleo después de 10 años. Bueno, en este caso, por algunas características de la situación en este momento, va a ser que sea mucho más acelerado. De hecho, yo creo que hacia fines de este año, bueno, ya de entrada se empezó a complicar mucho, pero hacia fines de este año se van a complicar bastante más las cosas, ¿no?
Primer pregunta, tengo entendido que ya está en marcha el desembolso acelerado de 2.000 millones de dólares del préstamo del Fondo Monetario. ¿Hasta cuánto le puede durar esto en el marco de la dinámica actual de bicicleta financiera que están llevando adelante? No, muy poco. Mira, primero que el Fondo Monetario esté haciendo este desembolso es una vergüenza porque se firmó un acuerdo con una serie de metas macroeconómicas. Por una ya hubo que pedir un waiver, que es un perdón técnicamente esto en el fondo, que es por la meta de acumulación de reservas, que tenía que acumular al 30 de junio 4.700 millones de dólares y no llegaron, no por 100, no por 200, no llegaron por 4.000. Y entonces, es decir, una locura, eso se incumplió, bueno, porque cuando armaron el esquema de bandas cambiarias, en ningún momento salieron a intervenir, a acumular reservas para mantener de manera artificial quieto el dólar y atrasado para contener la inflación. Entonces eso lo llevó a incumplir esa meta. Y después hay otra cuestión gravísima, porque los problemas de Argentina siempre tienen que ver con escasez de dólares, que es que se comprometió el gobierno con el Fondo Monetario a tener un déficit de cuenta corriente. Para que esto se entienda, la cuenta corriente es donde se mide el intercambio de bienes y servicios que tiene un país con el resto del mundo. El Fondo Monetario le dijo, bueno, dadas las circunstancias, te vamos a permitir tener un déficit ahí, es decir, un saldo negativo de dólares, para todo el año de 2.500 millones. Bueno, solo en el primer trimestre ese déficit fue de 5.200 millones, es decir, más que duplicó la meta que acordaron para todo el año en solo un trimestre. Y ahora viene el semestre más complicado encima porque ya se liquidó la cosecha gruesa, las retenciones eran bajas hasta el 30 de junio, entonces todo se aceleró y se liquidó antes. Entonces, lo que viene ahora, cabe esperar que vaya a ser peor todavía que lo que fue ese primer trimestre, con lo cual van a incumplir la meta por muchísimo. Ahora, ¿de dónde van a sacar los dólares para compensar ese saldo negativo? Bueno, por ahora el Fondo Monetario hace la vista gorda, mira para otro lado, y por una cuestión de vínculo político y de estrategia geopolítica en la región, decide darle este desembolso a Argentina. Yo creo que este va a ser el último porque sería un papelón que el Fondo Monetario permitiera seguir desembolsando fondos a la Argentina, que es un país que no genera dólares, que tiene una macroeconomía completamente desordenada y que lo único que lleva es a perder y perder dólares por todos lados y no van a poder seguir sosteniendo esto mucho tiempo más. Empiezan a aparecer muchos problemas porque también el staff del Fondo Monetario tiene que explicar por qué estas cosas son como son, más allá de que Trump tenga alguna simpatía o lo que sea, esto hay que explicarlo, digamos. Ahora, considerando que ha caído un 50% las inversiones extranjeras directas, incluso que hay varias multinacionales que se están retirando de Argentina, que aumenta el riesgo país en el marco de una economía completamente paralizada en todos sus índices, ¿cuánto puede llegar a acumular de reserva la reventa de las últimas joyas de la abuela que tenga el gobierno? Viste que se está hablando No, de... nada, porque... Sí. Sí. No, digo muy poco porque ahí tienen algunos planes de privatización de algunas empresas, pero que se está complicando porque no les va a resultar tan sencillo, digamos, hacerlo, sobre todo por la forma en la cual lo vienen encarando. Tienen ideas de planes de privatización sobre empresas, por ejemplo, ferroviarias, vinculado a cargas, tienen planes de privatización con la empresa de aguas y con algunas otras cosas más, pero eso se está complicando. Por eso digo que los procesos de los 90 que implicaron la privatización de un montón de empresas y eso permitió entrar dólares, acá se les complica. Si algo van a hacer mucho más chico que lo que fue en aquel momento. Por ahora utilizaron el primer año el blanqueo y ahí lograron meter algunos dólares regalándole todo a los evasores, premiando a los evasores en lugar de castigándolos. Y después recurrieron al Fondo Monetario Internacional, que como en la jerga financiera se conoce, es el prestamista en última instancia. Esto quiere decir que se recurre al Fondo Monetario Internacional porque los mercados financieros tradicionales ya no te prestan plata, y eso se ve reflejado en el indicador de riesgo país arriba de 700 puntos básicos. Entonces, el Fondo Monetario. Ahora ya se agota eso, las privatizaciones no avanzan, no caminan, y todo indicaría que salvo alguna cosa pequeña tampoco lo va a hacer. Igual eso sería una mala noticia en caso de que ocurra, pero eso implica que se va a complicar la cuestión con los dólares. ¿Qué va a pasar acá entonces? Va a seguir, como vimos estos días, tirando la demanda del dólar para llevarlo hasta el techo de la banda.
El techo de la banda hoy, recordemos que está en 1.450 pesos, no 1.400, porque esa banda crece al 1% mensual, y hoy está más o menos en 1.450 pesos. Cuando llegue ahí, el Banco Central automáticamente sí tiene que salir a intervenir vendiendo dólares para mantenerlo dentro de las bandas. La gran pregunta es, ¿qué va a hacer el Banco Central? Porque efectivamente los dólares no los tiene, porque en realidad las reservas netas del Banco Central son negativas. Ahí la gran pregunta va a ser, ¿el Fondo Monetario le va a permitir que use esas reservas que se le prestaron circunstancialmente para dar salida a los que hicieron carry trade en Argentina? Ya con el gobierno de Macri lo hicieron. Claro. Sería un escándalo que nos endeuden otra vez a todos los argentinos para darle salida a JP Morgan y estos bancos de inversión que vienen, especulan acá, ganan tasa de interés altísima y cuando dicen listo, esto ya está para irse, apretan un botón, compran los dólares y se van. ¿El Fondo Monetario va a poner esos dólares? ¿Le va a permitir al Banco Central usar esos dólares? Bueno, ese es el interrogante que vamos a ver cuando llegue a los 1.450 pesos, que es el techo de la banda. Hoy salió un director del Banco Central, Federico Furiase, muy cercano porque trabajaba en la consultora con Toto Caputo, a decir que el Banco Central va a usar esos dólares y va a defender el techo de la banda. Lógico que lo digan, lo que vamos a ver es si efectivamente el Fondo Monetario se lo deja hacer o no. Si se lo deja hacer, es una vergüenza, va a ser un gran escándalo y va a haber que actuar sobre eso porque van a endeudar a todos los argentinos para que ganen los vivos de siempre. Si no se lo dejan hacer, vamos a vivir un proceso delicado de espiralización del dólar porque el mercado va a seguir presionando cuando vea que el Banco Central no tiene reacción y ahí se puede complicar mucho la cosa, lamentablemente apareciendo de nuevo datos de inflación muy altos, porque todo esto tiene traslado a precios, indudablemente. Ahora, una pregunta un poco más de fondo. A mí no me cabe Sí. duda que el campo nacional, como siempre lo ha hecho, va a respetar de alguna manera las instituciones, va a apelar al sufragio para tratar de arrinconar primero este proyecto y luego derrotarlo. Pero la pregunta del millón es, estos tipos, suponiendo que lleguen, digamos, con esta macroeconomía ficcionada hasta las elecciones, Ujú. en este contexto de retroceso total de todos los indicadores, de falta de inversiones, de que el Fondo Monetario no puede estar largando plata todo el día constantemente y a toda hora, y además en el contexto de las presiones de Estados Unidos para que se rompa cualquier tipo de vínculo con China, más el conflicto con Ujú. los sectores agropecuarios, con la propia Unión Industrial Argentina, particularmente con Techín, con el propio Manieto por el tema de la venta de la telefónica, con todos los conflictos que tiene abierto en el círculo rojo, en la clase dominante, donde por momentos Milei dice que los problemas que tiene son el factor Cuca y por momentos dice que es factor Villarruel. Y cuando habla de factor Ajá. Villarruel creo que se está refiriendo a movimientos de Palacio que no tienen que ver con el pueblo. Digo, ¿hay Ujú. eh, algún run run de que la clase dominante podría hacer como en Perú o como en otros países latinoamericanos? No, algunos compañeros o compañeras piensan que acá es elecciones o 2001, no. Yo creo que hay algo intermedio entre estas dos cosas y pueden ser los golpes de Palacio, que muchas veces se dieron en Latinoamérica sin una intervención directa del pueblo, pero producto de las contradicciones entre los grupos de la clase dominante. ¿Puede llegar a ocurrir Y, esto en el marco de y, una economía tan estrangulada? y es que sí, porque muchos de estos grandes capitales también se están viendo perjudicados por este modelo económico. Acá los que están ganando, y por ahora, son los capitales financieros especulativos que representa además el ministro, ¿no? Caputo representa esos capitales especulativos internacionales, siempre trabajó en ese sector y para ese sector, y es lo que sigue haciendo, lo que hizo también cuando le tocó estar de este lado durante el gobierno de Macri, del lado del sector público, digo, y ahora vuelve a hacer lo mismo, pero después los vinculados a a la economía real, muchos sectores se ven perjudicados. Entonces, por más empatía, digamos, ideológica que tengan con este gobierno, en algún momento empiezan a ver que sus intereses son perjudicados y van a empezar a actuar en consecuencia. Entonces ahí van a aparecer muchas tensiones. Yo creo que esto, de manera artificial, con ayuda del Fondo Monetario, van a intentar sostenerlo y probablemente logren sostener toda esta cuestión artificial que estamos viendo, donde hay un deterioro constante de fondo, pero que no emerge y no se ve tan fuertemente por todos lados, y ni contenciones en el mercado financiero, que es donde hace ruido más rápido todo.
creo que hasta las elecciones van a ir llevándolo, y si nada raro pasa y el Fondo Monetario sigue ayudándolos a esto, van a llegar a las elecciones. Automáticamente después de eso, yo creo que se empieza a complicar mucho más todavía, porque todas estas tensiones van a emerger y ya se van a hacer muy visibles. El gobierno, por lo menos en el discurso, dice que apuesta a que si ganan las elecciones y la ganan por mucha diferencia, todo se acomoda porque van a llegar las inversiones, la lluvia de inversiones y esas cosas, que sabemos que no ocurren porque es el mismo argumento que usó el gobierno de Macri, no ocurrió, y porque los inversores toman sus decisiones mirando variables y analizando la economía, no analizando una encuesta, ni el resultado de una elección circunstancial, ni nada de eso. Por eso las inversiones no ocurrieron tampoco durante estos últimos 2 años con este gobierno, Claro. porque por más allá que tengan una empatía ideológica, que les guste el discurso conservador que plantea este gobierno, bueno, los números no cierran, los tipos lo ven, esto que hablábamos antes de el déficit de cuenta corriente, de que responde a una cuestión estructural y todo esto lo ven, y entonces no van a hacer sus inversiones. Con lo cual yo creo que hacia fin de año las tensiones que ya estamos viviendo se van a hacer cada vez más profundas, más visibles, más grandes, y bueno, vamos a atravesar momentos de turbulencia donde va a pasar lo que vos decís, Gustavo. Ahí muchos de los sectores de poder, bueno, van a empezar a decir, bueno, yo ahora quiero proteger la mía, y esto no me está cerrando. Bueno, por ahora vienen aguantando, yo creo que estamos cerca de que eso se haga más visible. Y lo último que te quería preguntar, ¿qué pasaría, lo cual es bastante probable, si el peronismo se impone cómodamente en septiembre de cara a octubre? ¿Cómo impactaría eso en el esquema tan frágil que tiene actualmente Milei? Y la segunda pregunta es, en función de la volatilidad mundial, el conflicto en Medio Sí. Oriente, Ucrania, Rusia, etcétera, ¿vos ves algún cisne negro en el horizonte internacional que pueda llegar a golpear, digamos, en la estructura que tiene armada con alambre Milei? Sí, la verdad que en el concierto internacional muchas cosas están pasando, pero en particular ahí el tema de Donald Trump y sus políticas comerciales y toda esta cuestión es muy errática, además de un día toma una decisión sobre aranceles, la da vuelta al día siguiente, la vuelve a reponer al otro día. Digamos, todas estas cosas están complicando mucho el escenario internacional, la política. Ahora la reacción que tuvo con los aranceles sobre Brasil tiene impacto sobre Argentina. Ahora parece que muchos de los productos, casi la mitad de los productos que Brasil exporta a Estados Unidos quedarían exentos, entonces al final dijo algo que no terminó ocurriendo. Me parece que toda esta política vinculada al comercio internacional que está teniendo Trump tan errática va a generar complicaciones en todo el mundo y acá también en Argentina, y después, bueno, hay factores ahí más geopolíticos y disputas que pueden generar esos famosos cisnes negros que aparecen de un día para el otro. Pero en particular yo creo que todo está focalizado en el comportamiento de Trump y las cuestiones que va haciendo con eso, y cómo eso puede impactar acá. Y me habías preguntado, disculpa, algo más Y que lo que se te me fue. pregunté es qué pasaría, lo cual es altamente probable, si el peronismo se impone en las elecciones de Ah, septiembre, porque por sí. la forma de votación y el papel de los municipios, no es muy probable que la libertad avanza, sobre todo con los candidatos que lleva y las tensiones internas que tiene internamente, pueda lograr Ujú. una victoria. ¿Cómo va a Y mira, lo influir que puede una pasar ahí, victoria del eh, peronismo de cara a octubre y cómo va a impactar sobre la macroeconomía? mira, de fondo para la economía argentina sería positivo, porque en algún momento todo este descalabro que está haciendo esta gente va a haber que arreglarlo, corregir el rumbo o ir para el otro lado. En el corto plazo yo creo que los mercados financieros van a usar eso como excusa para acelerar la salida del carry trade, comprar dólares y usar lo que hacen siempre, el fantasma. Acordate que en su momento Macri salió a justificar una gran devaluación con traslado a precios y un desastre, retando a la gente y diciéndole que había votado mal y que todo era culpa de eso. Bueno, en este caso van a hacer algo parecido, van a decir que la culpa de eso, y se les viene todo abajo porque el descalabro del fantasma, el peronismo, ese va a ser el discurso. La realidad es que el mercado financiero va a actuar en ese sentido y van a usar eso como excusa para salir rápido del carry trade. Es algo que saben que es insostenible y la excusa les vendría bien para salir, pero lo que hay que entender es que ese sobresalto va a ocurrir en algún momento, más tarde o más temprano, porque indefectiblemente este modelo lleva a eso, y que las cuestiones que hay que corregir de fondo, bueno, esperemos que empiece a reencauzarse el rumbo electoral en Argentina
hacia otras opciones para poder empezar a ordenar todo esto de nuevo, recuperar el mercado interno, los salarios, la actividad, proteger sectores de la industria, volver a generar empleo. Esperemos que eso ocurra cuanto antes. En el corto plazo, lamentablemente, el sector financiero va a hacer su jugada y si eso ocurre van a utilizarlo como excusa para adelantar sus comportamientos, tratar de llevarse lo que ganaron este tiempo y generar algún cimbronazo usando eso como excusa y como siempre, el fantasma, el cuco, y bueno, ya lo conocemos, lo hizo Macri, si llegado el caso lo va a hacer este gobierno, pero lo cierto es que este modelo es insostenible y más tarde o más temprano, más allá del resultado electoral, esto termina mal sin ningún tipo de duda. Y con respecto a los créditos que está tomando sectores de la clase media, tasa de interés, tarjeta de crédito, endeudamiento familiar, ¿qué es lo que estás viendo? No, es una situación gravísima la que estamos viendo porque gran parte de la sociedad, a partir de que pisaron las paritarias y lo usan como ancla, están volcándose al crédito de manera casi descontrolada para poder sostener sus niveles de consumo, no para nada más que eso. El otro día justo estaba en una reunión donde me mostraban de algunos sectores recibos de sueldo quizá de un millón, lo que yo vi eran 1,5 millones de pesos y que terminan cobrando en mano a fin de mes entre 200 y 250 mil pesos porque todo lo demás entra por descuento por diferentes créditos que fueron pidiendo y terminan cobrando eso en la mano. Entonces la situación realmente ya es dramática, se ven en la obligación estos sectores de ir renovando esos créditos constantemente porque no tienen forma de cancelarlo, y este gobierno que solo mira la pata financiera del asunto, hace unas semanas atrás se mandó una cuestión muy de mala praxis en un canje que hicieron de unas letras del Banco Central por unas letras del Tesoro, LEFI por LECAP, donde le quedaron afuera de ese canje 10 billones de pesos que empezaron a presionar sobre el dólar. Entonces, para tratar de contener eso, que le salió mal porque lo armaron mal, salieron a subir la tasa de interés. Entonces miran solo la parte financiera de la película, esa sube la tasa de interés, perjudica todos estos créditos que estamos hablando, perjudica a los sectores que se financian con la tarjeta, pero no les importa, ellos están mirando solo un juego, que es el juego de los grandes capitales financieros, pero la situación en materia de endeudamiento familiar y de endeudamiento en general a nivel personal es dramática. Lo que estamos viendo en Argentina es dramático y está al límite de tornarse insostenible. Más allá de que a nivel empresarial también está viendo una situación muy delicada porque ya son 14 o 15 las empresas importantes que están en default, es decir, que no están pagando sus obligaciones negociables, que son bonos que emiten las empresas privadas para financiarse, porque la actividad no les permite poder responder y pagar los intereses, los vencimientos de capital que van teniendo, y ya están en situación de default. O sea, la cadena de pagos empieza a estar complicada, los plazos se extienden a nivel empresarial, y a nivel individual y crédito y financiamiento individual estamos viendo situaciones dramáticas. Vos pensás este dato que te di, que me mostraban como ejemplo, alguien que cobra ese sueldo y termina a fin de mes recibiendo en la mano 200.000 pesos porque todo lo demás lo tiene comprometido con crédito, ¿cuánto tiempo puede durar? Bueno, nada, eso en muy poco tiempo va a ser un gran problema que se va a hacer mucho más visible. Bueno, Agustín, te agradecemos muchísimo esta entrevista, te vamos a volver a contactar seguramente en las próximas semanas porque el panorama es un punto de inflexión, todo el mundo quiere respetar las reglas viales, pero parece que vamos a un choque múltiple de factores tremendamente explosivos en la macro, en la micro, en la estructura, en la superestructura, así que gracias por ayudar a esclarecer a la audiencia y estamos en contacto, que tengas buena semana. Dale, gracias a vos, Gustavo, un abrazo. Hasta luego. Muy bien, pasó Agustín Datelis, nuestro compañero economista, evaluando con Gustavo algunos indicadores alarmantes realmente de la economía, tanto familiar, las pymes como la macro. Quedan muchos temas en el tintero porque el gobierno dice que no emite, pero está emitiendo, hay una cantidad de cosas bastante serias. Habrá que prepararse para que el choque no nos lleve puestos, ¿no? Sí, además hay ya sectores que eran aliados a Milei que han decidido armar rancho aparte con este grupo Grito Federal, conformado por varios gobernadores, entre los que está Nacho Torres, Chubut, Claudio Vidal de Santa Cruz, Yarlora de Córdoba, Sadir de Jujuy y Puyaro de Santa Fe, que aparentemente habría 3 o 4 gobernadores más que también se irían sumando. Es un proceso de agrupamiento, reagrupamiento, sigue la interna dentro del gobierno, sigue la interna despiadada y sigue las denuncias.
Hay también una convocatoria urgente a la bicameral de inteligencia, convocada por su presidente Martín Lustó, porque se filtró ayer, a través de un artículo de Alconada Moon en La Nación, un documento de la CIDE mediante el cual se vuelve a constatar espionaje interno, ¿sí? A Massa, a Kicillof, bueno, a la oposición política, sindical, social. Así que claramente estamos entrando en un territorio altamente tensionante en todos los rubros y en todos los planos, digamos. Muy complejo, claridad y unidad para enfrentar esta bosta, básicamente. Bueno, hemos hecho Laudatista, ya es nuestro horario de despedirnos, compañeros. Así es. Bueno. Nos veremos el lunes que viene. Gracias, Male Coelho, en la operación técnica. Nos vemos el lunes que viene por FM 89.3 Radio Gráfica. Radio Gráfica. 20 años. 20 años